The elements are the letters, and compounds are like words, and mixtures are combinations, but like no words you have heard. Creations good and bad come from elements on that list. Whatever was and is to come, as well as what exists. But where would we be if Mendeleev had failed to see the order and the elements alliance? It's more than just a rule. Well, it's science's best tool. Yes, the periodic table is the alphabetical order of science. Yes, it's the order of science. Hola, bienvenidos a esta emisión de Conciencia, una serie de videos educativos del Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz, turno vespertino, en donde trataremos de explicar algunos temas de nuestro curso Ciencias 3, con énfasis en química. Mi nombre es Adriana. Y yo soy Gabriela, y hoy revisaremos el tema del mol. El concepto del mol es uno de los más importantes en la química. Su comprensión y aplicación es básica en la asimilación de otros temas. Esperamos que este video sea de tu agrado y te ayude en tus estudios. Como ya sabemos, los átomos son partículas tan pequeñas que resulta imposible percibirlas a simple vista, y mucho menos contarlos o pesarlos. Si tomamos como ejemplo el átomo de calcio, cuyo radio es de 2 por 10 a la menos 8 centímetros, para completar una distancia de 1 centímetro habría que colocar en fila unos 50 millones de átomos. Por esto, en cualquier situación real hay que manejar cantidades enormes de átomos, lo que hace necesario disponer de una unidad para describirlos de forma adecuada. Esta unidad es conocida como mol. La palabra mol proviene del molemotón, lo que indica que las partículas contenidas en un mol es enorme. El mol se define como la cantidad de sustancias que tiene igual número de unidades. Como átomos hay en 12 gramos del isótopo de carbono 12, su símbolo es el mol. Para saber cuántos átomos hay en un mol, se estiman los átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. Por métodos indirectos se sabe que la masa de un átomo de carbono 12 es 1.992 por 10 a la 23. 12 gramos del isótopo de carbono 12 entre la masa de un átomo de este elemento, que equivale a 1.992 por 10 a la menos 23, es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono, o 602.000 trillones de átomos. Este número se conoce como número de Avogadro, en honor al científico italiano Amado. Cuando se emplea el mol debemos especificar de qué estamos hablando: átomos, moléculas, iones, electrones y otras partículas. Para que tengas una idea de qué tan grande es el valor de mol, te daremos algunos datos. Si tuvieras 6.02 por 10 a la 23 pesos, podrías gastar 1.000 millones de pesos por segundo durante toda tu vida, y todavía tendrías más del 99.99% de ese dinero para heredarlo a tus hijos. 6.02 por 10 a la 23 pelotas de béisbol cubrirían toda la Tierra hasta una altura mayor de 160 kilómetros. Una computadora moderna que puede hacer 100 millones de cuentas por segundo necesitaría casi 200 millones de años para contar hasta 6.02 por 10 a la 23. Una pila de papel con 6.02 por 10 a la 23 hojas llegaría de la Tierra al Sol más de 1 millón de veces. Con 6.02 por 10 a la 23 tortillas se cubriría el territorio nacional con una altura de 53.000 kilómetros. Se necesitaría más de 100.000 años para que pasaran 6.02 por 10 a la 23 gotas de agua por las cataratas de Niágara. Cuando hablamos de mol, hablamos de un número específico de materia. Por ejemplo, si decimos una docena, sabemos que son 12, un par son 2, una centena 100 y un mol serán 6.02 por 10 a la 23 unidades. Un mol de sodio contiene el mismo número de átomos que un mol de hierro, el mismo número de átomos que un mol de circonio y el mismo número de átomos de un mol de cualquier otro elemento. Si tenemos una docena de pelotas de golf y una docena de pelotas de básquetbol, el número de pelotas es igual, pero no pesan lo mismo. Esto sucede también con los átomos. Tienen el mismo número de átomos, pero la masa depende del átomo. El mol sirve para conocer el número de partículas que hay en una determinada cantidad de masa. De esta manera es posible obtener la masa molar de la sustancia. Eso dependerá de la sustancia considerada.
La masa de un mol de átomos de calcio no será la misma que la masa de un mol de átomos de níquel, aunque ambos tengan el mismo número de partículas, 6.02 por 10 a la 23 átomos. Cuando se pesa un mol de átomos, la masa que se obtiene es igual que la masa atómica expresada en gramos, y se le conoce como masa molar. La unidad de la masa atómica es la UMA, porque se refiere a un solo átomo, y la unidad de la masa molar es el gramo mol. El valor numérico de la masa molar y de la masa atómica es idéntico. Observa el siguiente cuadro y podrás comprobar que el valor numérico de las masas de estos elementos es el mismo, solo cambia la unidad en que están expresadas. Del mismo modo que la masa de una bicicleta es la suma de las masas de sus partes, la masa de una molécula es la suma de la masa de los elementos que la conforman. Así, la masa molar molecular es la masa de un mol de moléculas y corresponde a la masa de 6.02 por 10 a la 23 moléculas expresadas en gramos mol. Para calcular la masa molar molecular de cualquier compuesto es necesario conocer qué elementos constituyen dicho compuesto, cuántos son y la masa de cada uno de ellos. Veamos este ejemplo. Queremos calcular la masa molar del dióxido de carbono. Es necesario conocer la fórmula, CO2. Esta fórmula nos indica que en un mol de este compuesto hay un mol de átomos de carbono y 2 moles de átomos de oxígeno. El carbono tiene una masa molar de 12.01 gramos mol. Como solo hay un átomo en la fórmula, no hace falta multiplicarlo. La masa molar del oxígeno es igual a 16 y como hay 2 moles de átomos, multiplicamos este valor obtenido. Como resultado, 31.98 gramos mol. Al sumar estos dos resultados, obtenemos que la masa molar, es decir, la masa de 6.02 por 10 a la 23 moléculas de CO2, es igual a 43.99 gramos mol. Calculemos la masa molar del ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4. Si tenemos un mol de ácido sulfúrico, sabemos que hay 2 moles de átomos de hidrógeno. Un mol de este elemento tiene una masa igual a 1 gramo mol y como tenemos 2 moles, entonces 2 gramos mol. Tenemos también un mol de átomos de azufre, cuya masa es igual a 32.02 gramos mol y 4 moles de átomos de oxígeno. Un mol de este elemento tiene una masa igual, 16 gramos mol. Como tenemos 4 moles, entonces 64 gramos mol. Esperamos que este trabajo te haya sido de ayuda. No dejes de ver los videos que tenemos ya preparados en esta nueva etapa. Y como siempre, te invitamos a que sigas estudiando química a conciencia.